a la inteligencia artificial, los Beatles han podido rescatar una canción que fue escrita hace 50 años atrás y estrenada el día de ayer. Así que la vamos a estar escuchando y la vamos a estar comentando. Si están listos, empezamos. Brevísimo contexto antes de comenzar la escucha de Now and Then, esta canción de los Beatles que han lanzado el día de ayer. Resulta que en el año 1978, John Lennon, ya siendo solista, compuso el demo de esta canción que vamos a escuchar a continuación y grabó en un cassette este demo. Y cuando quisieron hacer un revival de esta canción, cuando la quisieron sacar póstumo a John Lennon, se dieron cuenta de que tenía demasiado ruido. Sí, el aparato donde había grabado había hecho demasiado ruido y había arruinado, si se quiere, la cinta hasta ahora, que gracias a la inteligencia artificial pudieron limpiar esta cinta y lograron que la voz de John Lennon se escuchara perfectamente. Y además, súper interesante también, tomaron unas guitarras de George Harrison grabadas en el año 1995 y también las sumaron a la canción. Así que técnicamente esta es una reunión de los Beatles 50 años después de compuesta esta canción. Vamos a escucharla. Entiendo que esto para los fans debe ser una locura total. Para mí es una locura total, que me llama muchísimo la atención cómo las tecnologías nuevas pueden lograr, si bien se critica mucho las inteligencias artificiales y hay mucho miedo de lo malo, el mal uso que se le puede dar a una inteligencia artificial, también logra que una banda en la cual uno de sus miembros falleció hace muchísimos años, en realidad en este caso 2, pero Lennon falleció muchísimo antes que Harrison, logre hacer una canción a día de hoy. Me parece que es algo que hace 10 años atrás ni siquiera soñábamos con que sucediera. ¡Qué locura! Es muy emotivo, O sea, es muy, muy emotivo. Tengo que hacer una pausa para reconocer algo que me resulta... Me genera muchísima admiración. Y en algún momento voy a hacer un video hablando de él. Y es Paul McCartney y la voz con la que ha llegado a la edad que tiene. Es muy difícil conservar esa voz después de tantos años, sumamente limpia, potente, con la vitalidad de la juventud. Y está intacto ese señor. Y lo escuchás en un concierto en vivo en el cual toca 3 horas seguidas y está intacto. La admiración absoluta que me genera Paul McCartney es total. ¡Qué locura! ¡Hola, Ringo! ¡No! ¡Ay, Dios! Me emocioné yo. Y ya les digo, tengo un amigo que es muy fan de los Beatles. Muy, muy fan de los Beatles. No es mi caso. Yo, si bien me gusta la música de los Beatles, conozco gente que es infinitamente más fan. Y a mí me resulta sumamente emocionante. Esta imagen está generado con inteligencia artificial algunas cosas. Qué maravilla, realmente,
hay algunas cosas que la tecnología está logrando a día de hoy que son fantásticas. Hay cosas que no están tan buenas, pero cuando hace cosas así de este estilo, me resulta fascinante, maravilloso. Genial. Aparte, la remasterización no le quitó la esencia de Lennon, la esencia de los Beatles. No perdió eso, lo cual me parece fantástico. Me llama mucho la atención, o sea, se ha rescatado esta cinta. Claramente todos sabemos cómo sonaba, cuál era el sonido de las cosas grabadas en cassette. No era el mejor sonido del mundo. Toda la gente que sea de 30 para arriba, que ha grabado alguna vez en cassette alguna canción preferida de la radio, o que se ha grabado a sí mismo en cassette cantando, sabe que son grabaciones que hoy en día puede que estén muy estropeadas, porque ya de por sí era bastante rudimentario el sistema de grabación. Y el haber rescatado eso, pero no solo eso, haber logrado que la canción sonara con la esencia de los Beatles de los 70, me deja un poquito impactada, realmente. Las armonías. Qué hermoso. ¡Ah! ¡Ay, no! Me está rompiendo el corazón este video. Me está rompiendo el corazón ver a Paul McCartney joven y el Paul McCartney de ahora. Me emociono de verdad. Es tremendo. Wow. Qué locura. Y a Ringo tocando con Ringo joven. Uy, si para uno es emocionante, no me quiero imaginar lo que fue para ellos. Ver este video, verse ellos mismos jóvenes, ver a Lennon, a Harrison, que hace muchos años que no están, participando del video de una manera tan realista. Uy, no pensé que me iba a emocionar tanto, de verdad. Porque ya les digo, si bien me gustan los Beatles, no soy una gran seguidora de la banda. Y tengo gente conocida que sí lo es, por eso puedo hacer esta comparativa. Y sin embargo, me toca el corazón a mí también. Me destruye un poco este video. Mirá lo que era eso. Fue de las primeras bandas, si no la primera banda, que generó una masividad alrededor del mundo en general que no se había visto nunca antes. O sea, es una locura la historia de esta banda. La música que ha compuesto, que tiene un nivel de complejidad, si bien en sus primeras etapas era más pop, cuando se fueron adentrando en sus años de carrera, fueron adquiriendo un nivel de complejidad tanto en armonías vocales como en melodías. Maravillosa, realmente es todos los que queremos la música, que nos gusta la música, que estudiamos música, tenemos que sí o sí
estudiar lo que han hecho los Beatles y lo que los Beatles han significado a nivel popular para la historia de la música. Una maravilla. ¡No! ¿Por qué me hacen esto? ¡Qué feo! No, terrible. Es muy rompecorazón el final. Ellos saludando y desapareciendo. ¡Ay, no! Me encantó. Me pareció un tema precioso. Estoy conteniéndome para no emocionarme de verdad porque... la realización de esta canción, más allá de la maravilla de poder recuperar una cinta hecha en cassette en el año 78, con inteligencia artificial, lograr revivir a John Lennon desde ese lugar, lograr revivir a Harrison desde el lugar de unas guitarras que fueron escritas y ejecutadas en el año 95, a día de hoy, junto con Paul McCartney y con Ringo, y verlos a ellos en el video es muy impresionante. Realmente me encantó. Me encantó. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo. Por supuesto, comentarios, sugerencias y recomendaciones en la cajita de comentarios. Tienen mis redes sociales en la descripción de este video. Pueden seguirme en cualquiera de ellas. Y si todavía no están suscritos o suscritas a este canal, botoncito para suscribirse, campanita para no perderse ninguno de mis videos. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós.